Queridos amigos, la selección uruguaya de fútbol empató 1-1 ante Arabia Saudita en su debut mundialista y continúa la mala racha, por así decirlo, de las selecciones de Conmebol, que todavía ninguna ha podido ganar en este mundial. Una Uruguay que llegaba a este partido ya conociendo el resultado entre España y Cabo Verde y por ahí tenía la necesidad de ganar para terminar la jornada siendo líder del grupo, pero más sin embargo se le terminó complicando el partido de más y terminó rescatando un empate, aunque también hizo méritos para ganar el partido en el segundo tiempo, pero ya más adelante hablaremos de esos. Pero lo importante es que Uruguay rescató un punto y terminó empatando 1-1 ante Arabia Saudita. Por empezar a analizar el partido, siento que Uruguay hizo algunas cosas que no le terminaron beneficiando para nada en el juego. Creo que la formación que hizo el entrenador Bielsa al final terminó perjudicando a la selección uruguaya en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo hizo algunos ajustes y Uruguay mejoró mucho, que incluso llegó al empate y tranquilamente pudo ganar el partido. Por hablar del primer tiempo, al minuto 4 Uruguay tiene una buena jugada de arranque donde la mueven de un lado a otro, futbolistas la tocan, empieza por izquierda, luego termina por derecha, con Viña, que se saca un hombre de encima y tira un buen centro para Araujo, que mete un remate que termina atajando el portero de Arabia Saudita. Y ya esa jugada nos daba un inicio de cómo iba a ser más o menos el partido. Un Uruguay intentando y un Arabia Saudita un poco replegado y salir de contra. Luego de eso, Arabia Saudita tiene una buena jugada al minuto 17, en una mala salida del portero Muslera, que recupera la presión alta de Arabia Saudita y termina en un remate desviado de Al-Dawsari. Pero el partido se estaba tornando un poco de eso. Arabia Saudita empezó a tener más confianza, empezó a presionar más arriba y por ahí aprovechar los errores que pudiese cometer Uruguay en salida. Y uno de esos fue este error que tuvo Muslera saliendo y entregando la pelota mal para su compañero. Luego Uruguay siguió intentando por las bandas, con algún centro, por algún remate de afuera del área, pero sin ninguna idea concreta para poder abrir el marcador. Al minuto 30, Uruguay tiene un cabezazo de Viña que ataja muy bien el portero de Arabia Saudita, que ya era la figura del partido, porque había tenido varias intervenciones importantes que le permitían a su equipo seguir con el arco en cero. Luego de eso, Arabia Saudita empezó a tener un poco más de protagonismo en el juego, teniendo más la pelota, haciendo con transiciones rápidas por las bandas, tirando algún centro, y al minuto 37 tiene un tiro de esquina que por poco no es gol de Arabia Saudita. Creo que Uruguay defendió mal la pelota parada en todo el partido. Del córner hay un cabezazo, ataja muy bien Muslera y nuevamente Arabia Saudita tiene otro córner donde también genera peligro y tiene Arabia Saudita 3 córners seguidos, muchachos, y en el tercero llega el gol de Arabia Saudita. Nuevamente Uruguay defiende mal la pelota, un cabezazo, vuelve a atajar Muslera nuevamente, pero da el rebote corto, le queda un futbolista de Arabia Saudita que remata y pone el 1-0 en el partido, ya finalizando el primer tiempo. Y creo que el gol llegó en el momento donde Uruguay se sentía mejor en cancha, porque había recuperado confianza y con muy poco Arabia Saudita logró anotar el primer gol del partido, que fue de un tiro de esquina en un cabezazo donde rebote y su compañero, que estaba solo, mete el 1-0. Uruguay también tuvo sus chances antes de que finalice el primer tiempo para poder empatar el partido, con algún cabezazo de Viña, atajada muy bien por el portero de Arabia Saudita, que en mi opinión fue la figura del partido. Una que se come a Araujo, que le pican un centro, una pelota filtrada que al final no termina definiendo, que termina siendo anulada por fuera de juego, pero creo que si hubiese terminado en gol, lo hubiesen convalidado porque estaba habilitado. Pero Uruguay, por más que lo intentó, tampoco no tuvo jugadas claras de gol, sino por ahí con garras, con huevos, iba y se pasaba al rival por encima y terminó teniendo alguna que otra jugada para poder haber anotado por lo menos el empate antes de que finalice el primer tiempo. Y el análisis del primer tiempo es el siguiente. Uruguay empezó bien los primeros minutos, luego Arabia Saudita también tuvo sus minutos de posesión en la pelota, luego Uruguay también tuvo, pero llegó el gol de Arabia Saudita, en mi opinión, donde Uruguay se sentía cómodo, donde había encontrado ya tener mucho más la pelota, haber generado jugadas de riesgo, pero en ese momento llegó el gol de Arabia Saudita
y Uruguay se va al descanso perdiendo 1-0. Inicia el segundo tiempo y de arranque Bielsa hace dos cambios. Saca a Matías Viña y a Darwin Núñez y mete a Sanabria y a Canovio. Yo creo que estos dos cambios Bielsa los termina haciendo más para ganar un poco de gente en el ataque, porque si bien Darwin Núñez no estaba haciendo un buen partido, creo que por ahí tampoco Uruguay no hizo un buen partido en el primer tiempo. Más sin embargo, en la primera jugada que tiene Uruguay, en el segundo tiempo, un cabezazo de Viña que ataja muy bien el portero de Arabia Saudita, que seguía sosteniendo a su equipo para mantener el arco al cero y la victoria. Porque lo del portero de Arabia Saudita estaba siendo muy pero muy bueno en todo el partido, ya era la figura del encuentro, con atajadas contundentes, con algún remate de Uruguay desde afuera, un cabezazo, pero ya era el jugador más desequilibrante del partido, porque estaba sosteniendo a su selección y porque no le permitía a Uruguay anotar el primer gol o el gol del empate. Al minuto 60, Uruguay vuelve a tener un poco más la pelota por intuición, por necesidad, porque Arabia Saudita ya estaba ganando, porque se replegaba, y al minuto 60 hay un remate de Ugarte desde afuera del área que se estrella en el poste, que pudo haber sido el empate de Uruguay, pero que tampoco no estaba contando con un poco de suerte. A la hora de ir a buscar el gol, siempre terminaba con alguna tajada o algún remate estrellado en el poste, como en este caso. Del minuto 60 hasta que llegó el gol de Uruguay, Uruguay lo intentó por las bandas, por el centro del campo, con algún centro, con algún remate desde afuera del área, pero no estaba siendo eficiente a la hora de ir a buscar el resultado, de ir a buscar el gol. Siempre terminaba con algún remate desde afuera del área, no estaba teniendo ocasiones claras de gol. Llega el minuto 80, donde Uruguay empata el partido en una jugada donde la mueven de un lado a otro, por izquierda, por derecha, y luego termina por izquierda con un centro de Oliveira para Viña, que cabecea solo, y nuevamente el portero de Arabia Saudita es partícipe de una jugada donde ataja muy bien el cabezazo de Viña, pero en esta ocasión da el rebote y le queda a Araujo, que pone el 1-1 en el partido al minuto 80. En un momento donde Uruguay ya estaba pasando por arriba a Arabia Saudita, por tenencia de la pelota, por transiciones rápidas, porque tenía la necesidad de ir a buscar el resultado, porque quería empatarlo, y fue así como llegó el gol del empate al minuto 80 de la mano de Araujo. Después de eso, Uruguay siguió intentando, buscando cómo poder ganar el partido, porque ya se sentía cómodo, porque Arabia Saudita se había replegado atrás y Uruguay era el dueño del partido, porque Arabia Saudita en el segundo tiempo no tuvo absolutamente ninguna jugada clara de riesgo para anotar un gol. Fue todo de Uruguay en el segundo tiempo. Y siguió intentando por el portero de Arabia, siguió siendo la figura del partido, con alguna atajada, algún remate desde afuera del área. Siempre estuvo el portero de Arabia Saudita a la altura y fue el que sostuvo el empate para la selección de Arabia Saudita, que se lleva un punto valioso, muchachos, en la primera fecha frente a Uruguay. Yo creo que este empate para Uruguay termina siendo un mal resultado por el contexto de la situación, porque sabía que España había empatado con Cabo Verde. Si ganaba tenía un poco más de tranquilidad, y ya con algún empate contra Cabo Verde ya estaba en la siguiente ronda. Ahora deberá ganarle sí o sí a Cabo Verde por goleada, hacerle 2 goles, 3 goles, 4 goles, y en la última fecha ver cómo llega España y ya clasificar, si bien clasificar segundo, tercero, primero, pero Uruguay deberá ganarle a Cabo Verde sin ningún margen de error. Y por otro lado, muchachos, siento que lo que está pasando con las selecciones de Conmebol es que por ahí no llegan con buen ritmo, se están encontrando todavía, pero creo que, muchachos, de las 6 selecciones que hay, por lo menos 5 o 4 se van a clasificar a siguiente ronda. Espero les haya gustado este análisis, nos vemos en una próxima ocasión.